Hola, bienvenidos. Ahora vamos a ver lo que es el tema 1.3, que son los modelos de cinética de crecimiento biológico. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de este tema. Permítanme, pongo el apuntador y empecemos. Muy bien, entonces ya vimos lo que son los microorganismos, recordamos un poquito de ellos, ya vimos lo que son algunas de las reacciones de oxidación, que bueno, pues se lleva a cabo mediante las reacciones metabólicas de los mismos. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el tema 1.3, que tiene que ver precisamente con los modelos de cinética de crecimiento. Entonces, veíamos que afectan algunos parámetros, pero dentro de esta cinética, qué es lo que puedo observar y qué tengo que considerar en mis procesos biotecnológicos. Pues bueno, el crecimiento celular no es otra cosa que un crecimiento ordenado de todos los componentes de las células vivas que componen los microorganismos. Este lo vamos a reconocer porque va a haber un aumento en un N número de células y por lo tanto con esto va a aumentar la masa celular o bien también se le conoce como biomasa. Entonces, dentro de este proceso del crecimiento celular podemos distinguir dos cuestiones, lo que son las reacciones del catabolismo y las reacciones del anabolismo. Estas reacciones de anabolismo también se les conoce como biosíntesis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el anabolismo, que es la biosíntesis, nosotros vamos a tener que dentro de la célula, o bueno, recordemos, hay microorganismos que son unicelulares, ¿m? Sobre todo las procariotas, lo que vamos a encontrar es que está el nutriente fuera de lo que es mi célula, va a entrar a través de la pared celular y entonces va a conseguir energía para el desarrollo del anabolismo de esta reacción y lo que voy a conseguir que es nuevos componentes celulares. Ahora bien, en el caso de las reacciones de catabolismo, bueno, estas implican un poquito más de cuestiones porque lo que va a entrar en el catabolismo es una fuente de energía. Entonces, esa es primera diferencia, ¿no? Aquí voy a entrar a una fuente de energía y lo que va a hacer es que se va a diferir en tres. Aquí en el catabolismo voy a obtener energía para el desarrollo, que esta es la que se va a usar en el anabolismo. Voy a obtener energía para mover y transportar los nutrientes que ya están dentro de mi célula y también me va a ayudar a sacar los productos de desecho. Entonces, de aquí obtengo la energía para todas las reacciones que se van a llevar a cabo. Ok. Ahora, dentro del crecimiento microbiano, nosotros habíamos mencionado que requiere ciertos parámetros para que se lleve a cabo. De los parámetros que habíamos mencionado, pues estaban la temperatura, el pH, la humedad, la calidad del agua. A esto lo vamos a llamar condiciones de cultivo, todos estos parámetros. Otras cosas que me van a afectar a mi crecimiento microbiano son los factores genéticos. Por ejemplo, cuando yo obtengo la esporada de una fructificación, a lo mejor del Pleurotus, de un honguito, solo voy a obtener una esporada de calidad en la primera fructificación. Cuando yo pongo a fructificar un producto de estos honguitos, de un macrohongo, por ejemplo, entonces ahí nada más puedo obtener hasta tres fructificaciones, casi siempre es una o dos, pero sí puedo llegar a tener hasta tres. Entonces, las esporas que se obtengan de cada una de estas fructificaciones, pues baja un poquito la calidad genética. Entonces, ahí depende de lo que queramos hacer. Si nos interesa nada más obtener, pues puedo usar las tres esporadas, pero si necesito la mayor calidad, pues nada más sería de la primera. Luego también voy a tener que considerar la modalidad de cultivo. Aquí casi siempre, si recordamos un poquito de las clases de termo, tenemos sistema cerrado, sistema abierto. Entonces, básicamente la modalidad de cultivo es si voy a tener un sistema cerrado, si voy a tener un sistema abierto, es decir, si es sistema anaerobio o aerobio, ¿no? Y bueno, esta clasificación, eh, para no mencionarlo tan simple, pues vamos a tener que voy a tener un cultivo tipo batch, un tipo continuo o un feed batch.
Y bueno, ¿cuáles son las diferencias? El cultivo batch es un sistema cerrado, es decir, que una vez que yo lo coloque no voy a tener más ingresos de nutrientes y tampoco van a salir productos. Aquí una de las características es que casi siempre se manejan microorganismos unicelulares. Estos microorganismos van a hacer algo que se le conoce como la curva de crecimiento microbiano, que es esta que estoy presentando aquí abajo. En esta curva se va a describir el ciclo completo y va a tener diferentes fases. Por lo general, pues nosotros vamos a encontrar en la literatura que son 4 fases. Entonces, eh, como se ha mencionado en otros cursos, bueno, pues el crecimiento de los microorganismos es exponencial. Entonces, vamos a usar una escala logarítmica para saber cuántas células o colonias voy a estar contabilizando y estas son con respecto al tiempo. La primera etapa es una etapa de lag, que es la que voy a tener aquí abajita, perdón, aquí abajito. Entonces voy a ver un tipo de comportamiento lineal, ujú, una macetita. De ahí empieza a crecer de forma exponencial y es la fase exponencial, ¿ok? Como tal. Luego voy a ver que llega un punto en donde se va a quedar estacionaria y entonces es la fase estacionaria. ¿Ok? Otra vez como si fuera una meseta. Y luego una fase de muerte. Ya no hay condiciones, entonces no se puede retener la vida, entonces empieza a decrecer mis colonias y mi crecimiento. Muy bien. Aquí hay una descripción de cada una de las fases que les acabo de mencionar. Está la fase de retardo o la fase de latencia, que es la fase lag. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Ah, bueno, pues es un periodo donde el inóculo se está adaptando al medio, está viendo si está adecuado, si tiene las condiciones, si se encuentra a gusto para poder iniciar la reproducción. Entonces, en el aja apenas está aclimatando al medio donde yo lo haya colocado para que empiece a crecer. Ajá. Entonces, bueno, si el inóculo proviene de un cultivo de un crecimiento activo en el mismo medio, esta será despreciable. Entonces ahí también tenemos que considerar ciertas condiciones, ¿no? Si viene de un crecimiento que ya está activo, pues tenemos que considerar eso. Si el inóculo es un cultivo viejo, esta fase será muy larga. Era lo que les decía, bueno, depende de qué esporada estoy obteniendo yo eh, mis células para poder hacerlas crecer. Si es de la tercera esporada, pues ya es un cultivo viejo. Entonces aquí mi lag sería más largo que si yo uso la primera esporada. Ok. También, por ejemplo, en las plantitas, las semillas de los pinos, pues no es lo mismo cuando es un pino joven a cuando es un pino viejo. Entonces, esto también lo tengo que considerar. En las generaciones de los dientes de león, ¿no? Estas florecitas que tienen los dientes de león, que son las semillitas que le soplamos, nos encanta y vemos cómo salen. Depende ya, pues, cuántas floraciones tiene, es la calidad de la semilla. Entonces, si es una plantita que ya tiene mucho tiempo y la genética es la misma, pues entonces aquí, si yo quiero hacer un cultivo in vitro de plantitas, por ejemplo, entonces la fase de lag, de adaptación, pues va a ser muy largo en comparación a una plantita que sea un poquito más nueva. Ok, cuando se transfieren células a un medio rico o a uno pobre, pues esta fase también va a diferir. Si es un medio rico en nutrientes, pues tengo las condiciones óptimas para que pueda crecer, entonces el lag pues va a ser muy cortito, porque es así como de, ay, tengo mucha comida, tengo los medios, estoy protegido, tengo todas las condiciones, vámonos. Pero si tengo muy poco nutrientes, pues va a ser todavía más lento este crecimiento, ¿no? Ok, la fase de crecimiento exponencial o la fase logarítmica. Aquí esta es la etapa que la mayoría de las investigaciones, la mayoría de los procesos nos van a estar mencionando, ¿no? Porque aquí es donde voy a tener el crecimiento como tal y donde voy a tener una mayor rapidez de consumo de nutrientes. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver que el incremento por unidad de tiempo de la masa de células o de colonias se va a mantener con un valor constante, va a tener después de un momentito, pues una pendiente y entonces si saco la derivada voy a obtener esta constante, que esa constante es la referente a la velocidad de crecimiento. Entonces, bueno, la velocidad
¿ok? Va a aumentar de forma exponencial, por eso es que tenemos que tener ahí cuidado y necesitamos usar una escala logarítmica. Esto va a depender, obviamente, pues de las condiciones que yo tenga, lo que les mencionaba, si tengo suficientes sustratos, suficientes nutrientes, es aquí donde se va a ver reflejado. Muy bien. Luego, este crecimiento exponencial, aquí de nuevo tengo mi gráfica, tengo las cuatro etapas, la etapa de la exponencial, estacionaria y de muerte, pero aquí en este parámetro que estamos viendo, me gusta esta gráfica porque les pongo precisamente estas ecuaciones que alguna vez vimos y que luego sufrimos y decimos, es que yo no sé en qué momento los voy a utilizar. Bueno, pues este es un buen momento. Las ecuaciones diferenciales se utilizan, por ejemplo, para determinar la velocidad de crecimiento y que yo pueda ver si yo tengo un comportamiento, que yo tengo una serie de valores y saco la diferencial, voy a observar que si tengo un valor, si obtengo un valor, entonces tengo una constante, ¿ok? Si este es positivo, significa que estoy en la fase de crecimiento exponencial. Si yo a esta serie de datos le saco la diferencial y veo que mi valor es cero, quiere decir que estoy en la fase estacionaria. Ajá. Bueno, aquí voy a tener dos partes donde si saco la diferencial, voy a tener cero, en la parte del lag y en la parte estacionaria. Pero obviamente, si yo sé que estoy obteniendo en los primeros valores este cero en la diferencial, estoy en lag. Si la estoy obteniendo en tiempos muy alejados de cero, quiere decir que yo ya estoy en la fase estacionaria. Y por último, si mi pendiente, si mi constante que yo obtenga de la diferencial es negativa, quiere decir que va de declive y entonces estoy obteniendo un valor negativo. Entonces, esta es una forma matemática usando las ecuaciones. Si yo no puedo graficar por alguna cuestión, puedo saber en cuál de mis etapas está mi crecimiento. Ok, entonces, como les mencionaba, bueno, la fase estacionaria, aquí hay una desaceleración y nosotros vamos a ver que mi fuente de carbono se va a estar agotando. Aquí es bueno cuando ya va a empezar a limitar los nutrientes que existen y por eso es que voy a ver esta meseta. Ok, eh, bueno, continuando con la fase estacionaria, aquí voy a ver que no va a haber un aumento de células. Existe todavía algunas reacciones metabólicas, sobre todo de metabolismos energéticos, pero pues ya no tienen la misma intensidad, ya no tienen la misma velocidad. Y por último, la fase 5, que es la muerte exponencial. Aquí pues, se va a producir la muerte, en algunos casos, pues una lisicelular se programa porque ya no están las condiciones para continuar. Ujú. Y entonces, como les mencionaba, bueno, pues nosotros podemos utilizar estas ventajas de la descripción de fenómenos mediante un modelo matemático para poder determinar en qué etapa del crecimiento está mi proceso. Así puedo saber cuál es la manera óptima o bien en qué momento, si yo tengo un contaminante y lo quiero retirar y ese contaminante lo considero como un nutriente de mi proceso, yo voy a observar que cuando yo obtenga pendientes negativas, quiere decir que yo ya reduje la cantidad de mi contaminante. Muy bien. Entonces, dicho esto, la velocidad de crecimiento microbiano, por definición, la vamos a entender como el cambio del número de células o de colonias o de biomasa por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, es esta diferencial, le vamos a poner diferencial de X porque pues puede que yo esté cuantificando el número de células, número de colonias o cantidad de biomasa con respecto al tiempo. Si yo saco la derivada, pues voy a tener una constante, ¿no? Y esta constante me va a dar la relación de cambio. Ok. O bien, esto pues lo puedo interpretar como la cantidad en gramos por el volumen por hora. Entonces es una concentración gramos litro por hora. Ujú. O también lo puedo determinar, esta N la vamos a encontrar como el número de células. Ajá, aquí están sus unidades, número de células por mililitro. Es una concentración con respecto, perdón, con respecto al tiempo. Ajá. Entonces, aquí tenemos, estos son nuestros parámetros para poder interpretar esta ecuación, porque, bueno, obviamente cada ecuación, cada modelo, cada letra va a tener su interpretación, sus unidades.
Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver que está la fase de crecimiento exponencial. Aquí voy a tener que mu es igual a mu m. Entonces, ¿qué significa esto? Ah, bueno, pues mu m es el máximo de crecimiento, este va a ser una constante, y entonces las ecuaciones anteriores que estábamos viendo, me voy a regresar tantito, esta de acá, donde aquí aparece mu, que es la velocidad de crecimiento, aquí lo voy a tener como que es mu máximo. Entonces, y llega un momento en donde voy a obtener este valor, ¿ok? Entonces, si yo integro la ecuación 2, si hago una integral, la acomodo de un lado, voy a integrar con respecto a x, del otro lado con respecto al tiempo. Y si tomo como parámetros, bueno, que el tiempo inicial es cero y que en un momento dado yo tengo una cierta cantidad inicial con respecto a en cuanto yo quiera terminar el experimento. Entonces, si hago la integral de esto, voy a obtener que el logaritmo natural de la cantidad a la cual yo paré el experimento menos el logaritmo natural de la cantidad inicial que yo tenía de células es igual a este coeficiente de crecimiento por el tiempo. ¿Ok? Recordemos que estoy considerando el tiempo inicial que eran 0 segundos. Entonces, por eso nada más tengo aquí una t al momento de integrar. O bueno, en la otra ecuación en esta ecuación de aquí, que es con n mayúscula, es el número de células. Aquí voy a tener, bueno, el logaritmo natural de n mayúscula es igual al logaritmo natural del número de células iniciales, n mayúscula 0, más este coeficiente por el tiempo. ¿Ok? Y entonces, si nosotros graficamos el logaritmo natural de x frente al tiempo, que es esta expresión de la ecuación 3, nosotros podemos obtener una línea recta y si analizo esa línea recta, la pendiente de ese gráfico, pues es este coeficiente que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo la determino, puedo saber que el logaritmo natural de la cantidad, o sea, el logaritmo natural de la cantidad inicial es igual a mi coeficiente mu m, que recuerden que es el máximo, por la diferencial de tiempo con respecto al tiempo que termine el lag, bueno, más bien es el tiempo donde yo terminé mi experimento menos el tiempo donde termine el lag. Ok. La ecuación 3 también se puede escribir si yo utilizo luego el logaritmo, si ya no quiero que aparezca el logaritmo natural, pues nada más lo convierto, por eso está aquí este maravilloso E. Y entonces mi cantidad final va a ser igual a mi cantidad inicial por la exponencial de mu. Ajá, aquí me falló, es mu m, ¿no? Es el máximo por el tiempo. Entonces, aquí lo mismo. Recuerden, este es M pequeñita. Es este de aquí. Ok. Luego, entonces, aquí está un gráfico de lo que acabamos de decir, que bueno, la X o el número de células van a variar exponencialmente con el tiempo. Entonces, nosotros lo que estaríamos viendo en esta fase 2 es este crecimiento exponencial. Esto es lo que vamos a observar. Durante el crecimiento exponencial, la velocidad de crecimiento que está descrita por este modelo de ecuación diferencial es inicialmente, este, pues un poquito, se va a ver, perdón, se va a ver un poquito lento y luego conforme pasa el tiempo vamos a ver este incremento. Este exponencial. Entonces, en los primeros segundos a lo mejor vamos a ver que no hay mucho cambio, pero luego se dispara. Ok. En base a esto que empezamos a mencionar, nosotros podemos definir un modelo matemático en donde la fase exponencial va a ser una progresión geométrica base 2. De tal manera que si yo considero, bueno, supongamos que mi x0 o mi n0 en un inicio, pues nada más tenía una célula, ¿no? Luego, en el tiempo 0, nada más tengo una célula. En el tiempo 1 esta célula se divide y ahora tengo dos células. ¿Ok? Luego, estas dos células, cada una se van a dividir y ahora tengo cuatro. De estas cuatro, pasa otro segundo y ahora
tengo 8, el doble. Por eso es que base 2. ¿Cómo puedo interpretar esta división celular en cuestión de que tengo una producción geométrica base 2? Ah, bueno, pues si yo tengo 2 a la 1, yo sé que es mismo número 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Y así, entonces puedo inferir por eso que es una progresión base 2. Ajá. El número de generaciones que se están formando es, bueno, al principio yo tenía una sola célula, entonces es mi generación inicial, mi generación cero. Esta célula me da origen a otra, entonces ahora tengo una generación, una nueva célula que es nueva generación. Estas van a dividirse y ahora tengo una segunda generación de células, una tercera generación de células y así hasta el valor de n. De tal manera que si yo veo y analizo este comportamiento, puedo llegar a la siguiente ecuación, donde el número de células es igual al número de células inicial por 2 a la n, donde n minúscula es el número de generaciones que yo esté contabilizando. Entonces, si yo tomo en cuenta los algoritmos, es decir, si aplico ley de los logaritmos a esto, recordemos, una multiplicación se va a interpretar como una suma y aquí si le aplico el logaritmo natural, pues esta n va a pasar aquí abajito, n por logaritmo natural de 2. Por lo tanto, si simplifico aún más, el número de generaciones puedo obtenerla si yo aplico logaritmo natural a la concentración al tiempo donde pare mi experimento menos eh, el número de células que tengo en un inicio entre el logaritmo de 2. Con esto que yo estoy haciendo, puedo llegar a determinar por despeje, ¿ok? El tiempo el tiempo en el número de generaciones, de tal manera que entonces el número de generaciones también va a ser equivalente al tiempo donde yo haya terminado ujú, mi experimento entre el tiempo aquí donde se está duplicando. Vamos a ver más adelante ejemplos de esto. Entonces, aquí tranquilitos porque vamos a hacer un video con ejemplos de cómo se hacen estos cálculos tal cual. Les agradezco mucho y los veo en el siguiente video.